aquí, de donde se fundó Santiago de Guayaquil, a orillas del río Guayas, en el Cerro Santana. Hablaremos de Guayaquil, fusión de dos épocas. La historia de Guayaquil es la sucesión de los hechos acontecidos dentro del actual territorio guayaquileño, con la aparición de hechos aislados debido a la naturaleza geográfica de su región natural. Guayaquil, al igual que su provincia y región, ha sufrido radicales e importantes cambios de gobierno y de división territorial, con lo cual se puede clasificar su historia en 4 partes. La era precolombina, en donde comienza el proceso poblacional e integración de tribus aborígenes en la región. La era colonial, desde los primeros asentamientos españoles hasta el crecimiento urbanístico. La era independentista, que abarca la emancipación y un breve periodo autónomo. Y la era republicana, desde la creación de Ecuador en 1830. Los edificios, por ejemplo, estos edificios no había. Eran casas de Guayaquil de comienzo del siglo. Por eso yo le digo. Entonces, había los tranvías. Los tranvías que por aquí iba por Chile. Guayaquil era hasta Gómez Rendón, hasta el colegio de Guayaquil, pero el Guamo no había. Ah, de Gómez Rendón para el norte. Pues claro, para acá, y para el oeste y acá en la ría. Hasta ahí era Guayaquil. Que se puede recordar, el rey de la galleta, ustedes no lo conocieron, era un personaje que vendía galletas acompañado de versos y mensajes, suponiendo que era una pareja de enamorados, les hacía un verso y vendía bastante galletas. O sea, en la ciudad era un personaje que ya no está entre nosotros, podría ser uno de ellos. Siempre se paseaba por aquí, por todo el centro de la ciudad. Era como que una costumbre verlo. Sí, era una costumbre y era un personaje de la cotidianidad de aquí de la ciudad. Era un personaje bastante conocido. Si le pregunta a sus padres, van a ver que le van a hablar de él. El rey de la galleta. El rey de la galleta, claro. ¿Y cómo eran las personas de ese tipo? ¿Usted ve que ha cambiado la personalidad del guayaquileño? Claro. ¿Antes cómo era? Más caballeroso, ¿no? Todo el tiempo el guayaquileño hemos sido así. En primer lugar, que guayaquileño es el comienzo del siglo, porque ya de ahí, por ejemplo, mi papá era loano, mi madre era del Pasaje, de la provincia del Oro. Entonces, los Cabrera, esos paisanos que son millonarios que por el mercado central compraron, eran los hijos de ellos, por ejemplo. Ellos vinieron cuando en Guayaquil no había agua potable. Entonces todos esos paisanitos del Cañar, de Cuenca, venían a trabajar. Ellos trabajaban como ser el municipio le dejaba un barril, ¿no? Como ser yo nací en Luque y Machala. Que dejaban un barril. Los carros como la basura, dejaban un barril. Entonces ahí todo lo que los orines, la caca, todo eso en ese barril. Cada 3, 4 días retiraban eso y otra vez dejaban otro limpio. Así era, no había servicio higiénico, mejor dicho. Era Guayaquil, yo me acuerdo, pero esto ya era el 45, porque yo tenía unos 10 años. La plutocracia es el gobierno de la riqueza. O sea, quien más tiene es quien que gobierna, es el que tiene el poder. Entonces era una sociedad banquera. Guayaquil emergió de eso, de una burguesía modelo, una burguesía que se transmutó, que viajó del Atlántico, bueno, que creció aquí, pero que se estudió en Europa, que fue a Francia, que fue a España, que fue a Italia, pero la predominancia ideológica fue la francesa. Entonces fue ese segundo afrancesamiento, porque el primer afrancesamiento se da en el siglo XVIII. El segundo afrancesamiento se da a inicios del siglo XVIII. El segundo afrancesamiento se da a mediados del siglo XIX. Entonces, ¿qué pasaba en Francia en el siglo XIX? Estamos hablando vamos a vernos después de la revolución marxista, posterior a la revolución marxista. Entonces las élites guayaquileñas querían crear una identidad, justificar todo esto que habían llamado Ecuador, este invento de patria que había sido el Distrito del Sur. Entonces, ¿qué querían ellos? Se veían agonizantes. Entonces empezaron a despreciar, a despojarse de esos hispanos que ya nos tenía
desosegados mucho tiempo, que nos tenía implantado un esquema católico. Entonces la burguesía empezó a explorar otras cosas que ya no eran españolas. Pero ellos eran descendientes españoles. Nosotros mismos tenemos una ascendencia, una raíz española que no la podemos negar, un castellano que no lo podemos negar. Ya, pero entonces ellos querían despojarse de eso, de esos esquemas de contrarreformistas. Podemos decir que el verdadero término de guayaco, guayaquileño, pueden ser de los esclavos que en la Revolución Marxista se liberaron. Bueno, sí, ese es un punto de vista muy importante acerca de los esclavos que se liberaron. Claro. Pero en sí, hablar de un guayaquileñismo profundo, podemos enfocarlo en muchas partes. Podemos enfocarlo como una región, a nivel liderazgo, región costa. Podemos enfocarlo como una cultura de avance urbano. Podemos enfocarlo desde lo rural. Podemos enfocarlo desde las clases sociales, desde las etnias. Lo que decía mi abuelo era manabita, y él comercializaba sus productos de Manabí con guayaquileños. Él venía a vender acá, y me dice: Javier, el verdadero porteño ya no existe. El verdadero porteño que yo conocí ya no existe. Ese hombre elegante, de leva, burgués, refinado, educado, docto, aristocrático, ya no existe. Existirán ciertas personas que han llegado a un nivel de riqueza, sí, pero ese guayaquileño modelo ya no existe. En Guayaquil hay de todo, Javier. En Guayaquil la vemos manavitas, en Guayaquil la vemos de la sierra. Podemos dividir al guayaquileño aristocrático con ese guayaquileño madera de guerrero. Bueno, yo creo que eso es un esquema, ¿no? Eso es un esquema, disculpe lo que voy a decir, es un esquema romanticista folclórico. Una idea que nos creamos del guayaquileño. Claro. Ya. Cuando Bolívar en una carta le llama a los guayaquileños afeminados, no necesariamente en el contexto decimonónico, pongámonos en el contexto de la época, ¿sí? Pasado alrededor de tiempo, no exactamente le quise decir a los guayaquileños que son homosexuales o que tienen tendencias homosexuales. Él se refirió a que esta ciudad pequeña de Puerto, que quería ser república, entonces eso le chocaba a él, que una ciudad pequeña tenga tanto poder, tenga tanta capacidad económica para mantener tantos territorios a nivel de costa. Entonces afeminado quiere decir que no sabe manejar las armas. Entonces en ese momento, ese hombre decimonónico que se había instruido en academias europeas, inglesas y rusas, pues recordemos que Bolívar viene de esa estirpe de militares con una preparación inglesa, estrictamente inglesa, españolizada por un lado, y rusa, con Francisco de Miranda y todos ellos, es porque ellos pensaban que el pueblo que no tenía habilidades militares era un pueblo desarmado, o sea, no podía defender, era débil. Entonces cuando él nota esa palabra, él le dice una influencia a Guayaquil, pero para no irnos por otro camino, tú me preguntaste de guayaquileñismo, madera de guerrero. Bueno, la canción dice madera de guerrero, pero dándote mi punto de vista profesional, son construcciones culturales que tenemos a través de la historia. Y nosotros los costeños, no a nivel más que nada de Guayaquil o de otras partes de la costa, de las ciudades líderes, las capitales, a veces hemos tenido que justificar la historia basándonos simplemente en el siglo XIX, porque vemos que esa era una época de oro, Claro. en la cual fuimos conocidos mundialmente, pero no nos damos cuenta que hubieron otras épocas de oro anteriormente. Entonces nos identificamos con esa época y decimos: ah, no, esa fue la época de oro, ese fue el Guayaquil clásico, Más representativa de Guayaquil, y entonces los vestimos aparecen estas chicas vestidas con estos vestidos del siglo XIX, estilo victoriano, ese estilo francés, napoleónico III. Entonces, emulando a la mujer de esa época, la mujer de recogimiento, la mujer de casa, el hombre ogro, barbado, son esquemas que nos formamos. Y son esquemas que, si tú te pones a revisar anteriormente, no son nuestros. Si tú ves de raíz, eso no es nuestro. Viene de Europa. Viene de Europa. Ese Ese segundo afrancesamiento fue porque la burguesía, que no toda fue mala, que no toda tuvo intenciones plutocráticas con un gobierno, porque hubo
gente muy educada, e incluso hubieron burgueses que estuvieron en contra de los mismos gobiernos, que apoyaron, ayudaron a mucha gente, crearon instituciones muy connotables que ahora subsisten todavía y ayudan a mucha gente pobre. Entonces tampoco podemos generalizar y decir, la burguesía es mala y vamos a dar un gobierno del pueblo o una anarquía, ¿no? Sabemos más de los próceres, las personas que más lucharon, ellos fueron los que tuvieron los ideales para liberar a Guayaquil. Y ellos costearon muchas campañas, ellos costearon muchas cosas importantes. Ya, eso es un punto muy importante. ¿Por qué Guayaquil se libera? Yo no soy experto en el siglo XIX, también conozco de generalidades. Mi fuerte es el siglo XVII, el siglo XVI. Es decir, hablo de los inicios, de toda esa estudio, esos esquemas ideológicos de conducta. Son conductas, patrones de conductas que todavía, siendo coloniales, no los hemos podido superar y nos siguen afectando y nos siguen haciendo infelices en el diario vivir. Nosotros creemos que son estupidez, por ejemplo, la gerontocracia, el punto de vista gerontocrático, es decir, el gobierno de los viejos, de la gente anciana. Pero no con esto algo despectivo, que es lo anciano, simplemente que el ideal de vida. O sea, tú tienes que ser mayor como para tenerlo todo, o tú tienes que ser mayor para saberlo todo. Y ahora, ¿acaso un joven no va a tener la facultad de saber, de leer, de instruirse? ¿O por qué existe la gente prodigiosa? Entonces de ahí te das cuenta que eso es muy relativo. Hay gente mayor que conoce mucho, pero hay gente mayor, gente joven también, pero así mismo hay lo viceversa. Entonces, ese esquema gerontocrático, otro, el patrón este del patriarcado. O sea, el patriarcado es ese predominio de lo masculino sobre lo femenino, pero al mismo tiempo ese dominio psicológico de la mujer. Claro. De una manera indirecta también podemos ver que hay los dos, tanto el patriarcado como el matriarcado. Pero el matriarcado es psicológico. Sí, es una manera más indirecta. Es indirecta, tiene que ver más con la crianza. Sí. En cambio, el patriarcado es más modular, es más de imagen. ¿Sí me entiendes? Podemos decir que Guayaquil parece ser una ciudad que predomina el patriarcado, pero en verdad el matriarcado es el que más predomina. El que más predomina. Porque el patriarcado fue como una imagen nomás. El matriarcado es desde la crianza y tú te vas creciendo con que tu mamá dice eso y eso es lo que es. Pero un padre solamente va como una imagen de miedo nada más. Podemos decir algo así. Ya, claro, esa manera en que te dicen no, los hombres no lloran o no. Bueno, hablamos de ese Guayaquil, pero realmente Guayaquil tiene matices de eso. Guayaquil es mucho más que eso a nivel de costa, a nivel de Ecuador, a nivel de Latinoamérica tenemos todavía esos patrones. Entonces tú me preguntabas por ese hombre guayaquileño, modular, burgués, refinado, educado, bravo. Entonces nos han inducido a sacar un macho, un macho inventado o un macho heredado, un sentido de macho caballeroso que a veces es errado y se opone a nuestros sentimientos, se opone a nuestros ideales de vida. Imagínate cuántos hombres en ese tiempo no habrán sido infelices, no querían dirigir una empresa o una hacienda, querían dedicarse a otra cosa y vivieron infelices toda su vida. Entonces esos esquemas todavía los dominamos y todavía los padecemos. Otra pregunta, tú me haces de manera de guerrero, ¿no? Sí. ¿Y cómo tú ves ahora el guayaquileño actual? Que es muy diferente al guayaquileño clásico, si lo podemos decir así. Ya hay muchas diferencias. Claro, tiene menos prejuicios. El guayaquileño contemporáneo es menos prejuicioso. Tiene más, es más abierto. Quizás esto de la tecnología, ¿no? La tecnología, somos el primer puerto, ¿no? Pero tú crees que ha perdido esa esencia del guayaquileño actual. Como te decía, con migraciones, ¿no?, de varias ciudades que ahora digamos, que han llegado a Guayaquil, han hecho una ciudad mucho más grande. ¿Tú crees que el guayaquileño se ha acostumbrado a eso o los inmigrantes se han acostumbrado a los guayaquileños? A ver, yo creo que hay muchos factores. Muy importante es la costumbre, ¿no? La costumbre, dice una canción de Arjona, la costumbre es más fuerte que el amor.
Yo creo que la costumbre es ese factor que te dice que tienes que regirte lo que el medio te diga. Y sí han habido gente que ha llegado a otras partes y se siente más guayaquileña que cualquier otro guayaquileño. Y tú me preguntas si esta generación tiene otra forma de pensar. Sí tiene otra forma de pensar. Yo puedo decir y hablar con toda seguridad, yo pertenezco a esa generación de los años 90, que recién estoy emergiendo a ser un adulto, a ser un profesional, sigo la rama histórica como algo profesional. Entonces yo veo que las nuevas generaciones están un poco más abiertas, están menos reprimidas, menos entretenidas. Me he dado cuenta de eso, están un poco más liberadas de todos esos prejuicios que nos han alumbrado a lo largo de la historia. Y aparte de eso, esos prejuicios, esas angustias, esas descargas generacionales se transmiten y se heredan. Si no es con la conducta, es con ciertos límites de la psicología, y eso nos tiende a ser un pueblo entretenido y no educado. Pero yo creo que ahora ha cambiado mucho eso. En comparación con mi generación, ha cambiado un poco. O sea, hay menos modelos que seguir. Hay más personalidades que adquirir, pero menos modelos que seguir. ¿Tú crees que piensa lo mismo un guayaquileño que vive en el centro, que digamos que es un Guayaquil más antiguo, Ya. que un guayaquileño que vive en el norte, vive Que en en el el sur, norte. como el sur? Claro que sí. Hay lugares de Guayaquil que realmente son muy conmemorables, que son muy culturales, pero de eso se trata. Yo he visto que la alcaldía está haciendo para que haya lugares de todo tipo cultural en todas las partes, pero el guayaquileño del centro no se me parece al del norte, es el mismo. ¿Es el mismo? Para mí es el mismo. Bueno, en el centro pasas en la noche y vas con ese miedo a que alguien te haga algo. Así hayan guardias, porque hemos vivido con esa cultura. Te subes en un bus, yo ando en colectivo, cada vez te subes en un bus y entonces guarda todas tus pertenencias, no tienes ni siquiera la noción de seguridad. Entonces te das cuenta que eso es un esquema cultural que te lo han metido. Así no te vaya a pasar nada. Tú guardas tu celular, guardas tu reloj, guardas tus cadenas, todas tus Eso puede pertenencias. ser una nueva identificación de guayaquileño, que es Sí, precavido. Es precavido, sí. Y vas a otra parte y no te pasa nada. Y dices, wow, ¿cómo te choca? Te acostumbras. Pero al mismo tiempo ese guayaquileño, digamos, sabido, intrépido, también tiene ese poco de un guayaquileño miedoso. Sí, miedo a muchas cosas. Miedo a mucho, en la periferia o en la urbanidad que conforman lo metropolitano que es Guayaquil. Hay mucho miedo. Y empezando por tu integridad física, por tus sueños, por cumplir tus cosas. O sea, ya va más allá algo de lo personal, más allá algo de la identidad. Yo no catalogo a los guayaquileños realmente, no lo catalogo. Aquí en Guayaquil hay de todo. Hay de todo. Es que hay de todo. Aquí se reúnen todos los matices del país y de afuera. Hablando un poco de lo artístico, ¿tú piensas que a Guayaquil actual le hace falta una generación de poetas como había antes? La generación de Capital, la generación del 20, el grupo de Guayaquil. ¿Tú piensas que a Guayaquil le hace falta eso, un poco de más poesía como había antes? Muy interesante ese tema. Mira, hemos leído bastante a este señor, estos pasillos cumbres de este señor. Julio Jaramillo. Julio, bueno, él como intérprete, pero como creador Medardo Ángel Silva y toda la generación de que hablamos también de Canseco, de Gallegos Lara, de todos estos guayaquileños en cine. Sí, ellos fueron pioneros en su momento, en su época. Ellos son parte de nuestra identidad y conforman esa identidad costeña, ¿no es cierto? Que nos diferencia de otras regiones o nos diferencia entre nosotros mismos, a nivel provincial, a nivel cantonal, a nivel de Guayas, etc. Pero si los lees analíticamente, es lo que te decía, ese esquema romántico, folclorista, esa melancolía cultural, de heredad. Eso representaba un guayaquileño. Bueno, eso representaba un Guayaquil que hubo. Gallegos Lara representó el Río del Agua, Lorenzo Silva, digamos, lo romántico guayaquileño. Entonces ya más hablando del Golfo de Guayaquil, representaban la esencia de guayaquileño. Pero ahora vemos que no hay muchos libros que representen un guayaquileño actual, así moderno. Claro, y también hay mucha interferencia de lo exterior.
yo realmente viendo a mis compañeros de arte, ellos, en muy pocos puedo ver quizás por lo que están puliendo su técnica, ¿no? Están puliendo su manifestación, su estética, pero en muy pocos he visto una originalidad que pueda centrarse en lo autóctono. He visto más una interferencia del exterior. Van viniendo ideas del exterior que las recibimos muy plácidamente. Y hay ideas nuestras de lo que tenemos a nuestro alrededor que no las aceptamos y que nos dejamos llevar por enofilia, es decir, un amor a lo extranjero. Claro, por ejemplo, tú me decías de un afrancesamiento, ¿verdad? Hay un afrancesamiento. Y ahora podemos decir que hay todo lo norteamericano nos parece bueno, y hay esa influencia ahora con las películas que están haciendo de Guayaquil y todo eso. Y ahora el guayaquileño más quiere verse como un norteamericano, tener ese estilo de vida. Hay cierto prototipo, cierto estereotipo. Bueno, no confundamos, ¿no? Estereotipo, arquetipo y prototipo. ¿No? Estereotipo es la forma de hablar, arquetipo es la forma de actuar y prototipo es lo que llevas vestido, cómo te ves. Entonces son distintos puntos de vista. Una persona puede parecer y no lo es, pero tú manejas un buen concepto. Me gusta ese concepto que manejas porque es un ideal que nos hemos transmutado. Así como en el siglo XIX estos burgueses trajeron esas costumbres afrancesadas, ¿no es cierto? De esa Francia estéticamente hegemónica, porque políticamente y económicamente Francia no era la hegemónica era Inglaterra. ¿Ya? Entonces somos víctimas, podría decir, somos víctimas ideológicas de los países hegemónicos. Entonces a este tiempo les correspondió a Estados Unidos tener una hegemonía, montar la palabra imperio ya no como imperio económico ni como imperio territorial, sino como imperio ideológico. Formó en nuestra generación un modus vivendi ejemplar. ¿Por medio de qué? Por medio de los medios de comunicación, por medio de la televisión, por medio de todos los tipos de medios de comunicación, de las estéticas, de todo lo que percibes, de la moda. Entonces eso te afecta y tendemos a puntos suspensivos, hacer lo que el criterio hegemónico mundial te dicta. Lo que dicen. Entonces eso es son fenómenos históricos muy relativos, pero son certeros. Entonces el guayaquileño contemporáneo, nuestra generación 90, en este caso tú de qué, ¿cuántos 90 años tienes? Sí. También eres de los 90, Claro. ¿verdad? Eres de mi generación. Tendimos a eso, ¿no es cierto? Tendemos a eso. Estéticamente nos gusta ese modelo Claro. de vida, pero sí, no parte del guayaquileño, te digo, es parte de la urbanidad misma, de esa apariencia. Muchas personas, he escuchado muchos en la parla popular juvenil, he escuchado que este Guayaquil se quiere parecer más a un Miami, con las palmeras, y no recuperando esta fauna y esta flora natural autóctona, ¿no? Pero tiene razón en algo, es decir, modelos que responden a qué. Por ejemplo, ¿quiénes van a Miami? La gente que tiene dinero, ¿no? O los que tienen capacidades para darse un viaje hasta Estados Unidos, o que les aceptaron la visa, etcétera. Hay muchos factores. Pero entonces vas a un lugar nuevo y te dejas atrapar por esa monumentalidad, por eso por eso que te conquista, y dices, si estoy aquí, donde yo vivo, donde yo estoy, está virgen todavía. Pero vamos a empezar a hacer ese tipo de estéticas, de construcción. Entonces ese es el arquitectónicamente, ideológicamente arquitectónico, el factor que nos hemos formado de ese Guayaquil contemporáneo. Pero que es verdad, muchas de nuestras amistades siguen ese modo de vida, en la moda, en la forma de ser, en la forma de comer, en la forma de hablar, en ciertas terminologías, ciertos anglicismos, no tanto anglicismos, norteamericanicismos que han invadido nuestro lenguaje. Entonces te das cuenta que es algo notorio. Mucha gente de aquí emigró, ¿no es cierto? Dije bien la palabra emigró, se confunde a veces entre emigró y emigró. Entonces se fue del país. Se fue del país
y regresó, se vino con otra idea. Lo mismo lo que viene en España, lo mismo lo que viene en Italia, viene con otro modo de Tiene vida, otra mentalidad. mentalidad. Vuelvo y te repito, el esquema romanticista folclórico, no lo digo de forma peyorativa ni despectiva, porque se formó a partir de la identidad montuvia idealizada. Una identidad que corresponde a ¿qué? A raíces grecolatinas, paleocristianas, de creencias supersticiosas, que han afectado nuestros sentires. Entonces, el Ecuador del siglo XX, agonizando de gobiernos corruptos, dirigencias fácticas, crisis económicas, entonces todo eso te produce angustia y la gente se fue, se alejó, pero regresó, y la que regresó trajo nuevas ideas. ¿Y qué opinas de la jerga guayaquileña? Que es muy diferente de la jerga de todo el país, que tiene digamos, es muy diferente de todas, tiene su esencia. Bueno, he visto que la jerga porteña, la jerga guayaquileña, es una jerga que tiene una combinación de castellanismo y notorios anglicismos. He escuchado términos como, por ejemplo, trip. Qué mal trip, o qué es tu trip, ¿sabes? Entonces, o ese es tu target. Entonces hay muchas, se ensalza la pronunciación anglicista con ese castellano neutral que tenemos nosotros, con ese matiz. Pero por decir, yo hasta ahora no puedo entenderla. Por ejemplo, es la palabra trip. O sea, hay expresiones que son muy guayaquileñas realmente. Y contemporáneamente hablando hay muchas. Podemos hacer un diccionario de eso. Claro. Y un diccionario spanglish guayaquileño. Claro. Propiamente guayaquileño. Llave, llave, brother. Sí, básicamente. Pero si te pones a revisar de dónde viene ese vocabulario que se ha popularizado, es de los sectores periféricos. Los sectores que ya quieren justificar una identidad que está agonizada. Es producto, esa intromisión de vocabulario anglicista es producto de eso, de esa hegemonía extranjera, en el caso de Estados Unidos o de sus aliados, hacia nuestra cultura. A nuestra generación le tocó aprender inglés, a nuestros abuelos no les tocó aprender inglés. Para ellos inglés es algo nuevo. Entonces tú haces lo que en el momento está pasando a nivel regional, a nivel mundial. Nunca estamos exentos de lo que está pasando afuera. Y en eso algo nos afecta. O nuestro país es un sometido, o nuestro país es un aliado de tal política.